Hola, el día de hoy vamos a hablar de síndromes autoinflamatorios en pediatría. Estos van a ser nuestros objetivos durante la charla. Bueno, hablar de síndromes autoinflamatorios en pediatría, de acuerdo a su manifestación principal, que es la fiebre, y esa fiebre tiene un carácter recurrente o periódica, tenemos que empezar por la definición de lo que significa una fiebre recurrente, lo cual corresponde a 3 o más episodios de fiebre sin causa aparente que son inexplicables en un periodo de 6 meses y que se presentan al menos con 7 días de diferencia. La semiología de la fiebre y el carácter recurrente va a ser que en forma progresiva el pediatra inicialmente sospeche que esta fiebre recurrente puede ser parte de un síndrome autoinflamatorio. La semiología de la fiebre en relación a su patrón de presentación, grado de presentación, signos y síntomas asociados es esencial para determinar la sospecha de una fiebre recurrente que corresponda a un síndrome autoinflamatorio y el cual, como pueden ver, debe de ser visto por el reumatólogo pediatra. Los síndromes autoinflamatorios, por definición, son episodios persistentes o recurrentes de inflamación por mutaciones del sistema inmune y deben de ser considerados posterior a un proceso de estudio de exclusión que descarten malignidad, inmunodeficiencia e infección. ¿Cuándo vamos a sospechar de un síndrome autoinflamatorio o un síndrome recurrente febril? De acuerdo precisamente a la evolución del tiempo en la edad del paciente, los episodios febriles, como mencionamos, que van a aparecer sin causa aparente en forma recurrente a edad temprana, sea a nivel incluso neonatal, escolar o adolescente, si estos procesos febriles que no están asociados a procesos infecciosos ni causa aparente, estos picos intermitentes de fiebre nos van a hacer sospechar de un síndrome autoinflamatorio. Como se comentó, habría que discriminar o descartar autoinmunidad. Entonces, como podemos ver en la gráfica, la autoinmunidad solamente al inicio de sus síntomas y en forma progresiva y cada vez más con una curva ascendente va a presentar fiebre más los signos y síntomas propios de una enfermedad autoinmune, no como el autoinflamatorio que es en espigas intermitentes. Bueno, en relación a las enfermedades autoinflamatorias, como habíamos comentado, es un desorden del sistema inmunológico innato. Es una inflamación estéril. El mecanismo de acción en forma general se engloba en una desregulación del inflamosoma, pero de tal forma el inflamosoma también está involucrado en procesos autoinmunes, es decir, esta desregulación nos va a llevar a un síndrome autoinflamatorio o a un proceso autoinmune. De tal forma que hay una sobreposición en relación a esta desregulación en el cual podemos tener enfermedades autoinflamatorias y enfermedades autoinmunitarias. Como podemos ver en los círculos concéntricos en los cuales de igual forma se sobreponen, en la situación de monogénicas multifactoriales aparecen el grupo completo de los síndromes autoinflamatorios, aunados a una serie de patologías reumáticas. Del otro lado, de igual forma, en las multifactoriales monogénicas encontramos prácticamente todo el círculo azul con enfermedades autoinmunes. Cabe señalar que en el círculo concéntrico, al ser alteraciones de la inmunidad innata, también puede haber alteraciones de inmunidad adquirida y puede en el mismo individuo coexistir enfermedad autoinflamatoria con inmunodeficiencia e incluso autoinmunidad. ¿Por qué? Porque están involucrados los mecanismos patogénicos del inflamosoma en relación
a la presentación de este espectro de inmunodeficiencia, autoinflamatorio, autoinmunidad. De tal forma que pueden coexistir, insisto, enfermedades en el mismo paciente de inmunodeficiencia con autoinflamación, de inmunodeficiencia con autoinmunidad. Al final, las enfermedades autoinflamatorias son anormalidades en cualquier etapa de la respuesta inmune y su regulación, es decir, hay una falta de regulación en los mecanismos proinflamatorios, antiinflamatorios, de regulación de esa inflamación y de la inmunidad a diferentes niveles. La fiebre del Mediterráneo es la más estudiada al momento, de tal forma que el flujograma de una fiebre recurrente, como ya mencionamos, debemos de excluir infecciones, malignidad, autoinmunidad, inmunodeficiencia. Y de ahí, al tener cuadros clínicos sugestivos como son faringitis exudativa, aftas o úlceras orales, ¿de acuerdo? Dolores abdominales, debemos sospechar. Si lo sospechamos estos síndromes recurrentes, debemos hacer el abordaje clínico y paraclínico. De tal forma que los síndromes autoinflamatorios van a tener diferentes formas de ser clasificados. Uno, como podemos ver en el flujograma, desde la forma de herencia. Es decir, que se pueden clasificar en patologías autoinflamatorias de herencia autosómica recesiva o autosómica dominante. Y ahí vemos los dos grupos correspondientes al autosómico dominante, como son los CAPS y los TRAPS, y en la autosómica recesiva, la fiebre del Mediterráneo familiar. ¿De acuerdo? Otra forma de clasificar a los síndromes autoinflamatorios, aparte de la herencia, como ya lo mencionamos, autosómico recesivo, autosómico dominante, también existen los mosaicismos. Y por último, se tiene una base multifactorial que puede decirse que es multigénica o de mutación de nodo. Como podemos ver en todos los cuadros, los autosómicos recesivos predominantemente tienen que ver con el cándel. Sin embargo, el autosómico dominante tenemos el grupo de los CAMS, CAPS, el BLAO, de acuerdo, los PAPA, etc. Y en mosaicismo, de igual forma, tenemos una combinación correspondiente. La otra forma de clasificar a los síndromes autoinflamatorios sería bajo el mecanismo de autoinflamación. Es decir, en qué situación o en qué parte hay una desregulación y de tal forma esa inflamación va a persistir. Estos mecanismos de autoinflamación siempre van a ser desencadenados por un agente disparador o una desregulación. De ahí que estos mecanismos de autoinflamación tenemos los afectados del inflamosoma, conocidos como inflamosomopatías. También tenemos la parte de las irinuropatías, las interferonopatías y las deficiencias de agua, que obviamente todo incide a nivel de los macrófagos que van a liberar interleucina 1, interleucina 6, interleucina 3. De tal forma que este factor desencadenante que va a incrementar un proceso inflamatorio a nivel de capacidad de recepción de los agentes tipo citocinas, factor de necrosis tumoral, factor de interferón gamma, etc. Estos mecanismos defectuosos y tener un mal mecanismo de autorregulación del proceso inflamatorio va a incrementar el estrés intracelular liberando estas sustancias proinflamatorias. Como podemos ver, hay un detonante que en forma concéntrica de igual forma va a actuar a diferentes niveles generando un círculo vicioso de efecto proinflamatorio, una falta de regulación antiinflamatoria y una perpetuación del proceso. De tal forma que vamos a tener como en el último círculo una activación del inflamosoma que va a liberar las sustancias correspondientes predominantemente, como vamos a ver más adelante, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18. Va a haber una alteración en el defecto del metabolismo de los lípidos, una desregulación en la señalización de las
proteínas de los natural killer, un estrés oxidativo incrementado, la modificación del proceso de ubiquinización, alteración del proteasoma, una alteración del interferón gamma, de la señalización, y una alteración del retículo endoplásmico, generando las vesículas que van en forma concomitante a liberar los citocinas inflamatorias y la regulación pro y antiinflamatoria. En relación a lo que mencionamos en la imagen previa, aquí podemos observar cómo es el círculo vicioso. En sí, en cuanto a la activación por el receptor de la interleucina 1, que va a favorecer la activación del inflamosoma en una forma simple de explicarlo, a nivel de alteración de la procaspasa, activando la caspasa que va a generar la producción y liberación de interleucina 1, 18, interleucina 6. Estos van a salir extracelular y van a activar en forma, obviamente, exponencial cada una de las células, cada uno de los macrófagos, y va a generar una piroptosis y se vuelven a incluir o engullir estos procesos inflamatorios de la interleucina 1, interleucina 18, generando un proceso cíclico proinflamatorio. De igual forma, podemos ver en el esquema cómo está el defecto en cada uno de los procesos de enfermedad autoinflamatoria, de los síndromes correspondientes por nombre, fiebre mediterránea familiar, CAPS, MAPS, etcétera, que todos inciden de una u otra forma en el inflamatorio, generando con las malas regulaciones del sistema pro y antiinflamatorio la liberación progresiva, como lo señalé, de las interleucinas y la inflamación persistente. En relación a todo lo que hemos comentado, no hay a la fecha un estricto criterio de clasificación, y este es un esfuerzo del grupo italiano, en el cual muestra por primera vez una clasificación de los síndromes autoinflamatorios, utilizando un estudio multicéntrico, llegando a la conclusión de generar estos criterios de la iniciativa Eurofever Print. ¿Ok? Ahora, como podemos ver, quiero que pongan atención en la mitad del cuadro, del rectángulo, vean cómo están cada una de las alteraciones de los síndromes autoinflamatorios y los criterios correspondientes. Clínicos en la parte superior, en medio está la parte complementaria para confirmar el diagnóstico, que es el estudio genómico. De tal forma que independientemente de las situaciones de periodicidad de la fiebre que ahí se describen, que van de 1 a 3 días, cada 7 días, afecciones clínicas evidentes de mialgias, exantema migratorio, o en su momento, por ejemplo, en la fiebre del Mediterráneo familiar con artritis, dolor abdominal, dolor en pecho, la parte clínica, profundamente la primera parte de la clasificación para países del primer mundo, como forma mandatoria, la alteración general. Y existe este segundo apartado para aquellos países que no tengan el recurso, la disponibilidad de generar o realizar precisamente el examen genético. Cumpliendo cada uno de estos criterios, se va a llegar al diagnóstico, de acuerdo a la clasificación, como está señalado, de cada uno de los síndromes autoinflamatorios. Exponencialmente los síndromes autoinflamatorios han sido estudiados a partir del 2014. A partir del 2014, vean en la parte derecha de la pantalla cómo exponencialmente se han ido describiendo las mutaciones correspondientes y dándole el nombre propio a cada uno de estos síndromes autoinflamatorios. Y el último publicado y registrado fue el PRAS en el 2019. De igual forma, existen varias publicaciones en las cuales, para hacer una forma didáctica y una forma resumida para llevar a cabo el diagnóstico, cada uno de los síndromes autoinflamatorios, como lo ven en la parte superior, van a ser desglosados con el gen afectado, la proteína involucrada, la herencia en la cual se presentan,
la prevalencia, la edad de aparición y la clínica. Un punto importante, partiendo como iniciamos la plática, es la duración de la fiebre y los intervalos correspondientes, lo cual nos puede iniciar la sospecha de a qué síndrome puede corresponder y posteriormente con todos los criterios idealmente genómicos, clínicos y los datos paraclínicos ayudarían a llevar a cabo el diagnóstico. En esta diapositiva, que evidentemente está muy cargada, es en forma general, bajo la abreviatura de SEI, cómo tenemos, de igual forma que en la imagen previa, la tipo de presentación clínica, las imágenes ilustrativas, tipo de herencia, episodios de fiebre y demás, que nos van a orientar precisamente a todos los síndromes inflamatorios para poder clasificar al paciente que tenemos en evaluación. Lo más importante, que al ser una enfermedad autoinflamatoria monogénica, hay ahora, todavía en este momento, un 60% de casos de presentaciones en diagnóstico moleculoso. En ese sentido, ciertos estados de la Unión Americana hicieron una revisión y ellos determinaron, a través de las formas de estudios genéticos a las cuales disponen, la concordancia en cuanto a su libro o código de diagnóstico al aplicar esas pruebas. Y se dieron cuenta que más del 90% lo estaban diagnosticando bien con las pruebas genéticas que tenían desarrollado y lo podían meter a su libro de clasificación. Ya diagnosticado el paciente, ¿cuál va a ser la recomendación para su manejo? Obviamente depende el manejo de cada síndrome autoinflamatorio. Pero, en forma general, tenemos las recomendaciones generales sugeridas. En primer lugar, debe de ser un manejo multidisciplinario. En tercer nivel, el paciente y el familiar o los familiares deben de tener consejo. El cuidado de los pacientes siempre debe de ser considerada la opinión del paciente y la familia. ¿Cuáles son las metas? Pues definitivamente un diagnóstico temprano, oportuno, para controlar la enfermedad. Y el tratamiento, debemos de tener la precaución de que debe ir encaminado a detener el daño propio de la enfermedad y no generar más daño y prevenir que esa enfermedad progrese y discapacite al paciente, que le ayude a permitir la participación de las actividades cotidianas propias para su edad, lo cual significa mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son específicamente las recomendaciones para CAPS? En cualquier momento del diagnóstico en el espectro de la edad, el tratamiento ideal es utilizar una antiinterleucina 1, que lo debemos de usar lo más rápido posible para evitar el daño, y que no hay evidencia actual que los fármacos modificadores de enfermedad o biológicos o AINE simplemente los debemos de utilizar para control de síntomas, pero no van a controlar la enfermedad. Y debemos de tener terapia ayudante en relación a la audición, fisioterapia y todo lo que conlleva el aspecto social del paciente. Pasamos a las recomendaciones de práctica. De igual forma, los AINES solamente son sintomáticos. Los AINES con esteroides sí van a modificar la actividad y hay que incrementar la dosis de acuerdo a la respuesta para inhibir esos síntomas. La mayoría de los casos de igual forma responden con antiinterleucina 1 y se ha documentado que le tarda en ser es efectivo en algunos casos, pero con el tiempo declina su efecto. De tal forma que si tenemos un paciente con TRAPS e iniciamos una antiinterleucina 1 y el paciente no responde adecuadamente o deja de responder, hay que hacer un cambio con otra terapia biológica de antiinterleucina 1 y posteriormente valorar si fuese necesario por refractariedad utilizar Enbrel. Y como podemos ver, podrían ser intercambiables, recuerden los famosos periodos o tiempos de lavado. Las recomendaciones para el tratamiento de MKD. De igual forma, los AINES alivian sobre los síntomas en los cursos de actividad. De igual forma, los esteroides
conaines ayudan a controlar la actividad. No hay eficacia demostrada del uso de colchicina o estatinas. De igual forma, la antiinterleucina 1 va a ser el fármaco de elección en la actividad que puede tener un efecto intermitente o continuo. Y la antiinterleucina 1 limitará y previene el efecto crónico del uso de esteroides. De igual forma, de acuerdo al tratamiento, se sugiere, si no hay respuesta al primer fármaco de antiinterleucina 1, cambiarlo, y de igual forma, si no, cambiarlo por un anti-TNF, en su defecto por una antiinterleucina. La secuencia de intercambio de terapia biológica señalada no estrictamente tiene que ir de antiinterleucina 1 a antiinterleucina 1. Puede ser de antiinterleucina 1 a antiinterleucina 6 y puede elaborar un anti-TNF. Recomendaciones del monitoreo. Tenemos que ser muy minuciosos durante la progresión de la enfermedad posterior al diagnóstico. Tenemos que determinar qué tanta actividad tiene ese paciente, qué tanto llegamos a llegar a una remisión de la actividad de la enfermedad y qué tanto daño tiene el paciente. De ahí que siempre el paciente en sus evaluaciones debe de ser minuciosamente revisado y aplicarles la escala de actividad para enfermedades autoinflamatorias, abreviado como AIDAI. Y debemos de considerar ante un proceso que puede ser relacionado a fiebre, descartar que no tenga otras causas, por ejemplo, infecciones que nos hagan confundir con una recaída o un episodio de actividad. De igual forma, como cualquier otro paciente reumático, debemos estar al pendiente de la vacunación, tanto previa al inicio del tratamiento como ya en tratamiento. De igual forma, continuando con las recomendaciones para el monitoreo, debemos de hacer una exploración física minuciosa, una exploración física adecuadamente neurológica y vigilar a nuestro paciente pediátrico en los aspectos de crecimiento y desarrollo. Regularmente tomamos reactantes de fase aguda, biometría hemática y debemos estar vigilando la proteinuria, como comenté, debemos estar monitoreando el índice de actividad de la enfermedad y en forma periódica revisiones con oftalmología y realizar audiometrías. De tal forma que el impacto de la enfermedad está relacionado al bienestar y funcionalidad y participación del paciente. Es decir, que el niño, el joven afectado con estas enfermedades haga lo que el resto de sus compañeros a su edad hagan, y no sea un efecto excluyente. Si tenemos un paciente con un fenotipo severo, debemos de hacer pruebas cognitivas, debemos de hacer resonancia magnética del sistema nervioso central, de oído y de hueso, para determinar el daño acumulado o prevenir un daño que deje al niño sordo o una secuela neurológica. De igual forma, si es necesario en su momento, debemos hacer función. Pasando al tratamiento, en esta imagen quiero ilustrar cómo hay un abismo en relación a los fármacos aprobados, en este caso por la FDA o la EMA, en relación a la terapia biológica en los diferentes síndromes autoinflamatorios. Ya vimos las recomendaciones sugeridas, ya vimos los esquemas sugeridos de tratamiento en cada una de estas enfermedades, de este grupo de enfermedades. De tal forma que ha sido exponencial también la elaboración de nuevos biológicos y no vamos a la par con la aplicabilidad hacia los síndromes autoinflamatorios. Aquí resumimos de igual forma en esta imagen cada uno de los síndromes por grupo autoinflamatorios, las manifestaciones correspondientes, clínicas, los intervalos, involucro del ojo o no, las especificidades correspondientes que debemos de tener, las mutaciones y el tratamiento en una forma resumida donde se ilustra la participación de antiinterleucina 1, anti-TNFs y solamente en fiebre mediterránea familiar aparece la colchicina. ¿Cuál es el mecanismo autoinflamatorio? De acuerdo a ese mecanismo autoinflamatorio, vamos a dar
precisamente el tratamiento. En los grupos correspondientes de autoinflamatorio, donde va a hacer efecto la antiinterleucina 1, donde va a mediar los TNFs, los inhibidores de JAK, ¿de acuerdo? O en algún momento, al no conocer el mecanismo, en forma, vamos a decir, relacionada con su fisiopatología, de igual forma utilizar nuestro arsenal, como se menciona, anti-TNFs y antiinterleucina. En este último artículo, el más reciente en publicación, vemos lo siguiente, en forma ilustrativa. De igual forma, y resumiendo la plática, vemos cómo tiene la actividad a nivel de activación del inflamosoma, liberación de las interleucinas, y cómo es un círculo vicioso a nivel de la recaptura por el receptor de interleucina 1, que de igual forma va a volver a actuar en las funciones de proliberación de interleucina 1 y 18, como la terapia biológica de anakinra, canakinumab y rilonacept van a actuar bloqueando a diferentes niveles precisamente esta tormenta de citocinas, deteniendo y bloqueando el círculo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones en la plática? Que debemos de tener la sospecha diagnóstica en el pilar de la presencia y carácter de la fiebre. Obviamente muchos de estos pacientes de fiebre recurrente van a llegar referidos por el primero o segundo nivel de atención. Debemos siempre de diferenciar esos episodios febriles ya diagnosticado el paciente, de descartar si tenemos una infección, si tenemos autoinmunidad asociada, malignidad o inmunodeficiencia. O, como comentamos en el abordaje de la plática, es que debemos hacer el diagnóstico, descartar autoinmunidad, malignidad e inmunodeficiencia, y recordando que puede también coexistir en el paciente un proceso de autoinmunidad con inmunodeficiencia o autoinmunidad con un autoinflamatorio o inmunodeficiencia con un autoinflamatorio. El estudio genético molecular es esencial para el diagnóstico y también nos va a ayudar para el consejo genético hacia los padres. Y como lo hemos mencionado, el tratamiento es específico con terapia biológica para cada uno de los apartados. Debemos en el monitoreo ser muy minuciosos con la escala de actividad de los síndromes autoinflamatorios y ser más extensivos cuando se necesite hacer, como ya hemos comentado, pruebas cognitivas, resonancia del sistema nervioso central, de oído, monitorear la capacidad de audición, etc. E insistimos que el manejo es multidisciplinario. Agradezco su atención. Las citas bibliográficas están en cada una de las diapositivas. Por favor, tienen aquí su código para hacer el proceso de la plática. Gracias. Hasta luego.